Acabamos de escuchar a Antonio Delgado, nuestro corresponsal en Bruselas, sobre esa crisis del gas ruso a Ucrania y Europa. Una consecuencia inesperada de esa crisis es la paralización de las obras del túnel del gasoducto ruso South Stream a través de Serbia, un gasoducto que deberá llevar el gas ruso desde una base en el Mar Negro hasta Bulgaria y luego Italia y Austria. Serbia solo es uno de esos países de paso junto con Croacia, Eslovenia, Grecia y Hungría en un proyecto que comenzó en diciembre de 2012 y con un costo aproximado de 16.000 millones de euros. La paralización de las obras en Serbia ha sido a causa de las presiones de la Unión Europea, porque lo que pretende es que Gazprom acceda a la entrada de capital extranjero en ese proyecto. Ya saben que Serbia no pertenece a la Unión Europea, pero esta cuestión es una demostración más de la presión que está ejerciendo Bruselas sobre ese país si quiere llegar a ser miembro del grupo comunitario. Las negociaciones comenzaron a principios de este año y tiene por delante una amplísima agenda de reformas, aunque también un proceso de reconciliación nacional y en especial sobre el conflicto con Kosovo. Ya saben que es un territorio segregado de Serbia que proclamó su independencia de forma unilateral en febrero del año 2008. De la situación en Serbia y de sus aspiraciones para entrar en la Unión Europea vamos a hablar hoy con Ángel García, que es un compañero de la sección internacional de Radio Nacional y que acaba de llegar de Belgrado en un viaje precisamente sobre esta cuestión. Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y con Aleksandar Vuksanovic, que es un periodista serbio que reside en España. Muy buenos días. Hola, buenas. Ángel, para comenzar, cuéntanos, ¿qué te contaron en este viaje que acabas de hacer a Belgrado sobre las negociaciones de adhesión de Serbia a la Unión Europea? Bueno, pues un poco de todo, porque de hecho estuvimos reunidos con el embajador europeo allí, el embajador europeo Michael Davenport, que es el representante de la Unión Europea en Belgrado, y también estuvimos hablando con Tanja Miščević, que es la negociadora jefe por parte del gobierno serbio para todo lo que tiene que ver precisamente con la futura adhesión de Serbia a la Unión Europea. Entonces, claro, debatimos desde luego muchísimos aspectos. A nosotros, por ejemplo, nos resultó muy interesante lo que nos contó Tanja Miščević, porque, entre otras cosas, bueno, antes de nada tengo que decir que ella es una negociadora técnica, no política, y quizás gracias a eso pues fue más al grano. Entonces, lo que nos decía es que lo fundamental para ellos es la traducción, digamos, de las directivas comunitarias, la normativa, ¿no?, que se cumplan los valores europeos precisamente allí, porque esa es la condición que le exigen, y sobre todo el grado de cumplimiento de esas condiciones, de cómo se cumplen los valores europeos para que Serbia en el futuro pueda entrar en la Unión Europea. Desde luego que existen una serie de condicionantes, por ejemplo el de Kosovo, que está ahí en negociaciones ahora bloqueadas o un tanto bloqueadas, pero también otra de las cosas que decía ella es que seguramente en esta década Serbia no entrará en la Unión Europea, es decir, que tendrá que pasar todavía más tiempo mientras se perfilan todos estos detalles, mientras se negocia absolutamente todo, o sobre todo los artículos 33 y 34 de la Unión Europea, que va del gobierno de la ley. Lo que sí observé, pues que en Serbia lo que quieren es continuar con las reformas, que efectivamente se aplique una reforma económica que funcione realmente en el país, porque después de todo, en fin, tienen un desempleo de en torno al 27%. El salario medio allí viene a ser unos 300 euros, pero sobre todo lo que quieren, como digo, son las reformas, que se hagan reformas y que se cumplan. Y eso es lo que a mí me sorprendió, por ejemplo, con este gobierno. Es decir, yo estuve allí hace unos años, en 2008, con elecciones generales, con elecciones también presidenciales, cuando ganó Boris Tadić, que entonces digamos que era, por así decir, el campeón proeuropeo y de las reformas. Resulta que ahora en el gobierno están precisamente quienes entonces eran oposición, es decir, que ellos eran, por así decir, un poco prorrusos y contra la Unión Europea, pero ahora todo el mundo allí es proeuropeo, y sobre todo este gobierno que tiene mayoría, con lo cual, bueno, como están firmemente... Mayoría absoluta, con lo cual, no, pues indudablemente
seguirán adelante con todas estas políticas. Bueno, esa es alguna de las sorpresas que tuve, ya digo, pero sobre todo lo que yo observé es el firme deseo que se tiene en Serbia de ingresar en la Unión Europea. Otra cosa son los plazos y demás, y algunos problemas como pueda ser ese que comentaba de Kosovo, ¿no? Sí, no, bueno, yo quería un poco una valoración por parte de Alexander. ¿Cómo explica este cambio que acaba de contarnos Ángel, de un gobierno que en 2008, siendo en la oposición, está opuesto un poco a la entrada en la Unión Europea y que ahora es convencido? Sí, efectivamente, no solamente que estaba opuesto, sino yo iría un paso más allá, diría que estaba radicalmente opuesto a cualquier cooperación, no solamente ingreso de la Unión Europea, sino abogaba por un cierto por hacer una cierta distancia con Bruselas. Luego resulta que tiempos pasan, la gente se vuelve más pragmática y luego opinión pública en general en Serbia es mayoritariamente pro-europea. Y esto es un hecho indudable. El problema es que la gente corriente de Serbia, estos que ganan 300 euros, que ha dicho Ángel, pero cuando entran a la tienda tienen que pagar precios que son muy parecidos a los madrileños. La gente que vive la vida de día a día quiere ser miembros de la Unión Europea. Lo que pasa es que tengo que criticar un poco esta misma unión. A veces esta gente se ve defraudada porque Bruselas siempre pone alguna condición añadida a Serbia. Y entonces gente tiene sensación que siempre está cumpliendo, pero nunca llega a cumplir de todo. Condiciones especialmente, tienen la sensación de que son unas condiciones especialmente duras para Serbia, que quizás está pagando Serbia las circunstancias que están viviendo ahora mismo, la de la crisis, la de las luchas con Rusia por Ucrania. ¿Lo está pagando ahora mismo Serbia o lo va a pagar? Bueno, Serbia forma parte de un mosaico mundial, con lo cual cosas de Serbia están relacionadas con cosas de Ucrania, aunque pretendemos algunas veces verlas por separado. Lo que ha pasado en Kosovo tiene cierto punto de comparación con Crimea. Esto se nota en Serbia, esto se vive y la gente muchas veces piensa que tiene que pagar algunos platos que los ha roto los demás. Ahora, por ejemplo, una de las cuestiones, lo mencionábamos, era de Kosovo, ¿no? Parece que las negociaciones están bloqueadas en este momento, bueno, porque ha habido un problema con el tema electoral, pero desde luego lo que parece que la Unión Europea exige es la normalización, digamos, de relaciones entre Belgrado y Kosovo. Otra cosa es cómo se produce esa normalización de relaciones, pero que en cualquier caso Belgrado evidentemente y de facto no reconocería la independencia de Kosovo, aunque quizás no presentaría impedimentos para que Kosovo pueda ingresar en Naciones Unidas. Hombre, eso es un asunto muy complejo. De hecho, Belgrado no reconoce formalmente independencia de Kosovo, pero reconoce fronteras, reconoce ejército, reconoce la policía, reconoce administración local, con lo cual es muy dudoso si lo reconoce o no lo reconoce. Todos los indicios indican que sí lo reconoce de hecho. El problema es que y tengo que volver 15 años atrás, porque precisamente hoy, se cumplen 15 años de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el único documento internacionalmente firmado que regula la estancia de la OTAN y de la Unión Europea en la provincia serbia de Kosovo. Este documento, esta resolución del Consejo de Seguridad, expresamente y claramente declara Kosovo, territorio de Serbia, declara obligación de regreso de gente desplazada, declara muchas cosas. Sin embargo, todo se ha quedado en papel mojado. Kosovo está a un paso de independencia formal, los refugiados serbios no vuelven a Kosovo y entonces un ciudadano serbio de pie que se ve un poco defraudado no es de extrañarse. Y otra cosa es qué ocurrirá con los serbios que están allí en Kosovo, es decir, los que no han salido, los que siempre han permanecido, es decir, si se sienten o se puedan sentir discriminados o no con las autoridades de Kosovo y cómo los van a tratar, ¿no? Aparte, no solo ya los ciudadanos, sino también, es decir, los monasterios serbios están allí. Es que hay que entender que yo a veces suelo usar esta comparación que a alguna gente no le gusta, pero para que el lector, para que oyente nos entienda un poco mejor, Kosovo es cuna espiritual, cuna religiosa y cuna estatal de Serbia. Renunciar a Kosovo sería como si España quisiera renunciar a Covadonga. Esto es muy poco probable, muy poco viable. Muy poco viable. Tenemos problema... solamente quería decir una cosa. Tenemos problema que el pasado fin de semana se han celebrado elecciones en Kosovo. Serbios, con todos los rechazos y con todas las discrepancias que podrían tener con Pristina, han participado.
O sea, Serbia, hasta dentro de todas las cosas que se pueden reprochar a Serbia, a los serbios, que sí, que las hay, obviamente, pues y creo que están cumpliendo. Creo que está, al menos formalmente. Entonces algunas veces tenemos que ponernos a pensar a ver si hay alguna contrapartida que podemos ceder a esta gente. Ya que ha mencionado el propio Alexander el asunto de España, aquí también tenemos este problema de posible independentismo, porque además luego el gobierno español también tendría muchas dudas al reconocer una posible independencia de Kosovo, ¿no? Pues que de hecho actualmente no reconoce. Que de hecho actualmente no reconoce. Me refiero también tendríamos... No, pero es que estas son dudas que crean políticos. Todo esto legalmente está muy bien definido. No se pueden crear estados nuevos en Europa después de los acuerdos de Helsinki y ya está. Ahora, si lo queremos modificar, si queremos darles otras interpretaciones, sí podemos. Pero esto es algo ilegal. Yo lo entiendo como tal. Pero desde Serbia se está teniendo esa sensación de que precisamente a los serbios se les está haciendo tragar mucho más consecuencias, y me estoy refiriendo a las heridas que todavía quedan abiertas desde la época de Milosevic. Es decir, estamos hablando de un país completamente desmembrado y da la sensación, quizás un poco en la distancia, de que a Serbia se le está haciendo pagar por todas aquellas guerras. Hombre, quizás no sea yo la persona que tenga una postura más objetiva, pero yo creo que sí. Llanamente sí. Pero estas exigencias, antes comentaba Alexander que es necesario darle en un momento dado contrapartida al pueblo serbio. Si no se ven venir esta contrapartida, ¿se pueden cansar los serbios de esperar una integración en la Unión Europea? El problema es muy presente, el que tú mencionas. Porque la gente quiere entrar en la Unión Europea, que se producirá mañana, pero hoy también hay que comer. Hoy también hay que comer. Tenemos que vivir. A Serbia no quiero ser uno que lloriquea demasiado, pero tengo que recordar que Serbia fue el país, a pesar de todos los reproches, fue el país que ha entregado más de 70 personas acusados de crímenes de guerra a la Tribunal de la Haya, incluyendo cúpula completa política y militar, incluso intelectual. Es un gran esfuerzo, un gran desgaste. Por eso se caen quizás algunos gobiernos, porque cumplen demasiado lo que les pide Unión Europea. La gente, luego ciudadanos... De hecho, Tadic fue quien entregó a Ratko Mladic y también a Radovan Karadzic, que eran las condiciones previas para iniciar el diálogo. Claro, él la cumplió, la gente ha perdido la paciencia, no ha recibido ninguna contrapartida, se ha cambiado el gobierno, ahora estos también van a cumplir, ya veremos. Yo antes mencionaba, por estas conversaciones que he mantenido allí, que desde luego, al menos lo que, por ejemplo, nos decía la señora Tania Micevic, que ellos lo que sobre todo querían eran las reformas económicas por encima de cualquier otra cosa, es decir, llegará el tema del ingreso en la Unión Europea, pero que sobre todo lo que necesitan y quieren hacer son estas reformas económicas precisamente para que... No, obviamente, yo no he dicho, Serbia tiene muchos problemas internos que tiene que resolver. Por ejemplo, el problema de la corrupción, que no es solamente que es un gran problema, que Serbia lo acusa demasiado. Aparte de la corrupción financiera, económica, digamos corrupción social o moral, no sé cómo llamarla, mucho amiguismo, mucho compadreo, es que no se premia calidad, que es un problema interno. Esto no puede llegar nadie de Bruselas de resolverlo. Esto se tiene que resolver desde Belgrado. Quiero decir, no es que yo estoy criticando Unión Europea porque son malos y nosotros somos buenos. No, hay malos por todos sitios. Solamente esto hay que entender, que el mundo no es ni blanco ni negro, sino un espectro de grises. Nos decías antes, Alexander, que la gente puede llegar a cansarse. El último país que se ha incorporado a la Unión Europea ha sido Croacia, que se incorporó hace prácticamente un año. El ambiente en la calle en ese momento ya no estaba... Una cosa es que al principio la gente tenga muchas ganas de entrar en la Unión Europea. El proceso es muy largo, la gente al final se agota y realmente los resultados en las pasadas elecciones europeas fue que el índice de participación de los croatas fue realmente muy, muy bajo. ¿Podría llegar a ocurrir lo mismo en Serbia si estamos hablando de un plazo de 10 años?
Sí, yo me temo mucho que sí, que podría ocurrir algo. Angela Merkel ha dicho que hasta el 2018-19 Unión Europea no se va a ampliar. Entonces Serbia difícilmente podría hasta entonces cumplir el plazo, pero por los requisitos. Pero digamos que el 2019-2020 Serbia podría llegar a cumplir todo lo que se le pide, pero aún así no tiene ninguna garantía. Y cuando a esto añadimos 20 años anteriores de un desgaste constante, material, moral, emocional, pues yo no sé qué nos esperará. Tengo que hacer un pequeño apunte para que se entienda un poco la situación de Serbia. Mañana mismo, presidente del gobierno de Serbia estará en Berlín con señora Merkel. Por otro lado, presidente de Serbia recibirá en Belgrado al presidente de Ucrania, que no es precisamente la persona más simpática y más querida en la Unión Europea. Pero quiero decir, situación de Serbia geográfica, política, histórica, es tan dividida entre este y oeste que hay que tener mucha prudencia para saber tratar todos estos aspectos del problema. Y en esto necesitamos ayuda de Europa. Pero precisamente no puede existir la tentación de que desde Belgrado se vuelva a mirar hacia Moscú más que hacia Bruselas. No, Serbia tiene que mirar hacia Moscú, pero también tiene que mirar hacia Bruselas, porque estamos rodeados con los países que son miembros de la Unión Europea. Bulgaria. Pero no es lo mismo mirarlo como país independiente que país miembro de la Unión Europea, evidentemente. Son dos formas de mirar. No lo digo, efectivamente. Serbia quiera o no quiera, tiene que mirar más a Bruselas, porque está físicamente rodeada con los países de la Unión Europea. Por pragmatismo, de hecho. Por pragmatismo. Mayor intercambio comercial se produce con Austria, con Italia y con Alemania. Me guste o no me guste, pero es lo que hay. Y esto hay que fomentar porque gente vive de esto. Ahora bien, tenemos otros vínculos que no son quizás materiales, pero son de otro tipo con Moscú. Y no tenemos por qué prescindir de ellos, porque forman parte de nuestra historia, de nuestra personalidad. ¿Por qué yo renunciaría a algo que no hace a nadie ningún perjuicio? Y forma parte de mi ser. O sea, mirar bien a Moscú no es negativo. Ahora mismo en la Unión Europea algunos piensan que sí. Hombre, estas son ya palabras mayores. Esto tiene que resolver Bruselas y Moscú. Yo no puedo comentar eso. Yo estoy mirando desde la calle. Muy bien. Ángel, también en este viaje tuviste ocasión de hablar con la gente de la cultura. ¿Qué es lo que te comentaron? Bueno, hablamos efectivamente con la gente de la cultura, no solo en la calle, estuvimos con los representantes del Mixer Festival, por ejemplo. Alexander lo conoce seguramente muy bien, ¿no? Que lo que hacen pues es promover espacios participativos para la gente, nuevas tendencias y demás. Eso lo hacen en un par de calles, en una serie de edificios que tienen por allí para exposiciones, para reuniones y demás. También estuvimos con el ministro de Cultura en la sede del ministerio. Entonces, bueno, pues también nos hablaba de que él pretendía esa participación también de la gente en el mundo de la cultura. Estuvimos también con representantes del mundo del cine, con cineastas. Una de las cosas que más nos sorprendió, que más se trató porque surgía de tanto en tanto, lógicamente tenía que ver con lo que le ha ocurrido en el mes pasado a Serbia y a esa zona de los Balcanes, que son las inundaciones. Es decir, ha habido inundaciones muy fuertes. No hemos hecho demasiado caso, pero hay efectivamente, medio centenar de víctimas. Bueno, solo en Serbia 51 muertos. Esos eran los últimos datos oficiales de los que yo he podido disponer, y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo cifraba en unos 1.500, 2.000 millones de euros los gastos solo en Serbia. Tuvimos nosotros la oportunidad, además, porque nos llevaron de Belgrado a una de las zonas más afectadas, a Obranovac, y allí lo pudimos ver, porque además es una zona claro, que produce para la agricultura, con lo cual se ha visto muy perjudicado en eso el país. También el asunto de la electricidad, es decir, ahí se produce como el 40% de la electricidad de todo el país, y abastece al 60% de la población de todo el país. Todo esto se ha visto afectado. Todavía no se han hecho valoraciones exactas de lo que suponen las pérdidas y lo que va a representar la reconstrucción de todo esto,
pero desde luego han sido muy importantes los daños y lógicamente todo esto va a afectar también en el presupuesto de la propia Serbia. Bueno, hemos tenido una panorámica un poco, yo creo, sí, general, global, de cómo está Serbia actualmente. También tuviste ocasión de ver a los bomberos, me contaste, sí, ¿no? en concreto, mira, vamos a escuchar a uno de ellos. And we work all together with in a civil protection system. Este es un bombero alemán, un voluntario alemán que estaba allí y se dedicaba al asunto se llama Borgelmann, entonces se dedican a la potabilización de agua, es decir, han llevado equipos y demás, cogían agua del río Sava y entonces la potabilizaban, luego acudían allí camiones cisterna pues para distribuirlos entre la población. De modo que estuvimos viendo también pues cómo ha afectado, claro, y cómo está siendo la ayuda. Un poco a raíz de este viaje y de esos esfuerzos que está haciendo Serbia por darse a conocer, ¿están teniendo éxito? Porque, por ejemplo, estas inundaciones realmente, también lo contaba Nuria, han tenido muy poca repercusión. Serbia es un país que no sale quizás lo suficiente en los medios. ¿Qué esfuerzos hay que hacer todavía desde el gobierno serbio para vendernos que es un país que de verdad quiere estar en Europa, es un país avanzado, que es un país que quiere participar en esta idea? Obviamente el gobierno serbio no actúa bien en este aspecto, o sea, su labor es claramente insuficiente. Lo que sí creo que tengo derecho a decir soy más español que Serbia, vivo aquí 22 años. Muchas veces las puertas las tenemos cerradas. Yo cuando las inundaciones he intentado conseguir foto de una persona famosa aquí en España teniendo una pancarta pidiendo ayuda para Serbia, Bosnia y Croacia. Varias personas me han dicho que no pueden porque se trata de un asunto político. Cuando estamos hablando de un país que está inundado, un país agrícola que ve destrozados sus huertos, sus árboles frutales, sus minas que están inundadas, que canalizaciones han reventado, que no se sabe qué es agua potable o qué son aguas residuales, que no sabemos qué es lo que vamos a comer mañana porque podemos depender de un bote de fabada. A mí me viene un señor y me dice que apoyar a esta gente es un asunto político. Yo entonces empiezo a pensar que realmente no hay mucho que hacer. Tenemos que entender que Serbia no ha sido ángel en los últimos 20 años de Europa, pero también tenemos que entender que otros que hemos pretendido presentar como ángeles tampoco lo han sido. Entonces, si queremos ser humanos y si queremos tender la mano, tenemos que tenderla a todos por igual. Entonces, Serbia obra mal, resumo, Serbia obra mal, pero también necesitamos más puertas abiertas en Europa. No hay blanco ni negro, hay mucho gris. Siempre hay muchos grises. Alexander Vuksanovic, gracias por acercarte hoy hasta los estudios de Radio Exterior. Gracias a vosotros, siempre es un honor estar en la radio pública. Gracias, Ángel, gracias, como siempre. A vosotros, hasta luego, adiós. A vosotros, hasta luego, adiós. A vosotros, hasta luego, adiós.